Vamos a ver liderazgo transformacional. Para saber qué es un liderazgo transformacional, debemos saber qué es liderazgo. Muchas personas pues opinamos X o Y cosa de qué es un liderazgo. Aquí hay un concepto básico que es un conjunto de habilidades que sirven para conducir y acompañar a un grupo de personas. Es algo muy básico, pero nosotros vamos a encontrar en Wikipedia, en Google, en todos los libros, el Internet, varias modificaciones y varios conceptos acerca del liderazgo, pero esto es lo básico que nos enseña primeramente antes de los diferentes tipos de liderazgo, qué es el liderazgo como tal. Entonces, debemos tener esas habilidades que realmente nos sirvan para poder nosotros conducir y acompañar a un grupo de personas, ya sea en la parte laboral, ya sea incluso en la parte familiar, porque en la parte familiar también somos líderes, sea como madre, sea como padre, sea como hijos, como hermanos, siempre vamos a tener un nivel de liderazgo. Ay, perdón que se me pasó esto. Bueno, ya. Bueno, pero ¿cómo ser un buen líder? Porque bueno, está bien, tenemos el concepto de liderazgo, pero ¿cómo serlo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser un buen líder? Debemos establecer metas, que eso nos lo enseñan absolutamente en todo sitio y aquí en nuestra academia y en cada uno de los grupos y en las participaciones que hemos tenido por nuestras diamantes, por nuestros diferentes líderes, nos han enseñado la importancia que es establecer metas, porque si uno no establece metas, pues no sabemos ni siquiera para dónde vamos, entonces hay que establecerlas, sea semanales, sea anuales. Ahorita que estamos en el mes de diciembre, es maravilloso para final de mes están estableciendo esas metas, esos sueños que tenemos para el año entrante en absolutamente todos los aspectos, en nuestra vida personal, espiritual, familiar, en el tema económico, en el tema laboral y más aún aquí con esta maravillosa oportunidad como lo es HGW. También tenemos que tener innovación. Para ser un buen líder debe tener innovación, debe estar creando para poder dirigir a otras personas. Debemos tomar unas decisiones para resolución de problemas, porque como cuando hicimos el lanzamiento antier, les decía que los líderes siempre vamos a tener inconvenientes, dificultades, no a todo el mundo uno le cae bien, no todo es monedita de oro absolutamente para caerle a todo el mundo bien. Uno tiene que tener reglas, disciplina, tampoco ser tan condescendiente, pero tampoco ser tan estricto, simplemente aprender a tomar esas decisiones para resolver todos esos inconvenientes que se van a presentar con sabiduría. Debemos tener prioridades, saber definir cuáles son las prioridades que tenemos para ser un buen líder. Motivar, eso es lo más importante también, porque las personas merecen amor, merecen respeto y cuando uno es un buen líder, uno respeta a los demás, los motiva, les valora esas características que cada uno tiene, esos dones que el Señor les dio y lo empieza uno a trabajarles, a motivarlos. También el desempeño y los resultados. Debemos ver el desempeño de cada uno. No todas las personas tenemos ciertas habilidades. Entonces debemos tener esa paciencia para ayudarles a las demás personas a tener un buen desempeño para llegar a unos excelentes resultados. ¿Cómo yo ser un buen líder también? Evalúate a ti mismo. Cada uno tenemos que tener esa oportunidad con uno mismo de evaluarse a sí mismo y decir que estoy cometiendo errores porque es que somos humanos y errar es de humanos, pero de valientes es poder decir cometí el error, perdón y seguir adelante. Debo aprender a evaluarme a mí mismo porque el primero que me tengo que evaluar para ser un buen líder soy yo y después sí evalúa a los demás de una manera tranquila, con paciencia y con muchísimo amor. Debo ser una persona proactiva, debo dar más de lo que me piden y no solamente lo que me piden y ya. Y ay, ¿por qué me tocó hacer esto? ¿Por qué tal cosa? Y si tengo que trabajar hasta las 6 de la tarde, 7 y media horita más, ay, no, pero ¿por qué? No, debo dar más de lo que realmente me piden para yo dar un buen ejemplo y asimismo ser un buen líder. Existen unas técnicas de liderazgo
obviamente. Entonces, esas técnicas de liderazgo son esas habilidades directivas y esas técnicas que engloban una parte más técnica. ¿Y qué es lo que vamos a tener? La gestión del tiempo como técnicas de liderazgo para ser ese buen líder. Debo aprender a gestionar el tiempo, porque a veces uno hace muchísimas cosas, pero realmente el tiempo no le alcanza absolutamente para nada, porque uno está perdiendo el tiempo y no lo está gestionando de una manera efectiva. Como les decía anteriormente, trabajar el tema de la resolución de problemas, las tomas de decisiones son muy importantes, porque ahí radica una verdadera técnica de liderazgo y cómo sacar adelante un grupo de personas a las cuales estemos manejando en determinado momento. También fijar objetivos que viene siendo más o menos parecido a las metas, pero son objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Unirnos para poder llevar a cabo esos objetivos de una manera asertiva. También adaptarnos a los cambios, ¿cierto? Porque debe existir esa manera de uno estar adaptándose, porque no todas las veces las cosas son iguales. A veces ocurren cosas de última hora y debemos no ponernos a llorar que, ay, que se cambió esto, por ejemplo, en el caso nuestro de la empresa, que no llegaron los productos, que tal cosa, que tal otra, y somos solamente un mar de quejas y quejas y quejas, pero inmediatamente si queremos tener un buen liderazgo y tener una buena técnica, debemos inmediatamente adaptarnos a esos cambios. También sabemos que existen herramientas que pueden ayudarnos a planificar y a gestionar ese liderazgo. Hoy en día existen muchísimas herramientas en el Internet, personas de nuestros equipos, líderes que nos dicen, mira, estas son las técnicas que yo he usado para planificar, para gestionar, para cumplir no, ciertas metas, ¿ves? Y gestionar muchísimas cosas. Entonces debemos aprender a agarrar esas herramientas y a tomarlas para nosotros. ¿Para qué nos inventamos las ruedas y la rueda ya está hecha? Muchas veces nos matamos haciendo cosas y cosas y cosas y realmente es simplemente copy-paste en el tema de herramientas. También debemos tener esas habilidades personales, debemos tener autoconfianza. Si nosotros no confiamos en nosotros mismos, pues lógicamente no vamos a confiar en otra persona. El autoconocimiento es muy importante, estarnos eh, a- aprendiendo todos los días, aprendiendo absolutamente de todo, autoconocernos nosotros para saber que somos unas personas enseñables, que podemos llegar a transmitir muchísimas cosas positivas a las demás personas. Debemos saber delegar, eso es muy importante, porque es que uno quiere todo hacerlo y resulta que no, tiene que uno aprender a delegar porque esa es una muy buena técnica de liderazgo. Y una cosa muy importante es ser prudente. Uno muchas veces es muy imprudente y por ser imprudente le hace daño a las personas sin que uno quiera hacerle daño a las personas, simplemente por un tema de imprudencia. Hay cosas que no se deben decir en determinado momento y que si puedo decir cosas, lo puedo decir a solas con la persona si de pronto tengo que llamar la atención. A veces no es necesario llamar la atención en público para hacer quedar mal a las personas, sino en secreto para que la persona sepa y con una manera amorosa y no hacerlo quedar mal a esas personas. Entonces es una muy buena técnica de liderazgo. Ese líder debe ser muy prudente, saber callar cuando tiene que callar. Bueno, existen diferentes tipos de liderazgo. Entonces, que quiero darles como un abrebocas de cada uno de estos diferentes tipos de liderazgo. Existe el liderazgo autocrático, que es ese realmente en que uno quiere ser uno y solamente se cumple lo que uno piensa y nada más, no pone a nadie a participar, sino es ese liderazgo autocrático. El burocrático, pues ese que uno se hace por normas, uno lo va haciendo, existen unas normas, un libro y se basa únicamente en eso. Existe también el liderazgo carismático, es esas personas que quieren entregarse a los demás de una manera noble, especial,
¿sí? Pero entonces a veces lo confundimos y creemos que esa persona es la única que va a estar ahí y el momento en que la persona se va, se acabó ese liderazgo carismático, se perdió absolutamente todo lo que hay porque nos confiamos en esa persona. Existe también la parte de liderazgo participativo democrático, es aquel en donde uno le da la oportunidad a las personas de que también tengan ideas y que nos ayuden también a crear muchísimas cosas. Existe también el liderazgo laissez-faire, que es dejar a las personas que actúen por sí solas. Este es un poco peligroso, esa palabra laissez-faire es en francés, es francesa y quiere decir dejar hacer. Entonces, hay muchas personas que dicen, listo, dejemos hacer a esta persona, pero o a estas personas determinadas cosas. Es muy peligroso porque tiene que estar la persona ahí, el líder, mirando, monitoreando si las personas sí están haciendo correcto las funciones que se les impusieron o se le colocaron a realizar. Hay un liderazgo que es orientado a las personas, que es directamente a esas personas específicas con cada una de sus características. Existe también el liderazgo natural, es ese que de pronto hay varias personas en determinado grupo y aparece una persona que es súper activa, que hace esto, que hace lo otro, corre para allá, para acá. Ese es liderazgo natural, pero entonces este también corre el riesgo de que las personas de pronto no se adapten a este tipo de liderazgo y entonces se pierdan muchísimas cosas en el determinado momento porque existen otras personas que utilizan otro tipo de liderazgo y logran apabullar a estas personas, a chiquitar, porque pues son simplemente naturales que salieron ahí y las ve uno con características especiales, es un liderazgo propio de la persona. Hay un liderazgo que es orientado a las tareas, es eso en donde las personas simplemente tienen tareas específicas a mediano, a largo y a corto plazo, simplemente es ese tema de liderar esas tareas específicas y hasta ahí llegó. Y existe el liderazgo transaccional. Ese liderazgo transaccional es el que uno hace en cambio de. Entonces es cuando en las empresas o en las compañías le ponen a unos retos, no, mejor dicho, si usted trae 10 negocios acá, entonces se va a ganar una licuadora, se va a ganar 100.000 pesos, un bono para Cresan Waffles. Entonces simplemente es eso, una transacción y nada más. Y hasta ahí llegó ese tipo de liderazgo, porque las personas solamente están trabajando porque les van a dar algo a cambio, una recompensa. Es ese tipo de liderazgo transaccional. Bueno, pero entonces aquí el día de hoy nos compete ese liderazgo transformacional, pero teníamos que conocer que existen otros tipos de liderazgo para poder identificar. Este liderazgo transformacional ese es el liderazgo de verdad de este momento, de este siglo, en donde es como ese liderazgo completo que deberíamos tener en todas las organizaciones, no solamente empresariales, sino también en la familia y en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida. El creador e historiador norteamericano James McGregor definió ese liderazgo transformacional en 1978 y es un tipo de liderazgo que es capaz de cambiar las expectativas, las percepciones, motivaciones de sus seguidores, así como de impulsar esa transformación dentro de una organización. Es ese liderazgo en donde hacemos partícipes a todas las personas y definimos a cada una de las personas y decimos, esta persona sirve para presentar, esta para liderar un movimiento, por ejemplo, un evento eh, presencial. Este sirve para hacer las diapositivas porque tiene esa característica especial y todos vamos a trabajar en equipo. Lógicamente que van a surgir diferentes situaciones, a personas no les va a gustar, pero de verdad que este es el liderazgo que tenemos que tener aquí en nuestra compañía, ese que transforme a otras personas, que le dé vida a las otras personas, que le dé ese amor, esa pasión y que los involucre absolutamente a todos para que formemos un gran equipo y vayamos mucho más lejos, que obviamente van a existir ciertas rivalidades, personas que de pronto no se adaptan, que no les gusta, pero es precisamente cuando ese liderazgo transformacional, como su nombre lo indica, empieza a transformar, a mirar otro mundo y no es solamente yo, sino que antes que mis propios beneficios debo
pensar en los beneficios de las otras personas que tengo alrededor, no solamente en mí. Debo dar amor, debo transformar el mundo y existen muchísimas personas que han trabajado el tema de este liderazgo transformacional y son personas de éxito muy reconocidas y que han dejado un legado increíble por utilizar este liderazgo transformacional. Bueno, aquí tenemos algo también muy importante que es, tenemos los pilares del liderazgo transformacional, ¿cierto? El primero de ellos, ¿qué tiene que ver con la dar dirección. Debemos aprender a dirigir a esas personas de una manera amorosa, de una manera correcta. El segundo, desarrollar esas personas. Como yo les digo, ese pilar es muy importante porque es cuando vemos en cada una de las personas características especiales y se las complementamos, las empoderamos porque le vemos un algo especial en esa persona y la ayudamos a surgir. Y es por eso que formamos estrategias en nuestros equipos para que todos lleguemos a nuestros sueños, a cumplir esas metas tan anheladas que tenemos en absolutamente todo, no solamente en el dinero, puede ser en desarrollarme como un buen coach, como un buen líder en determinado ramo. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar ese pilar. El tercero es en ser un referente y dar ejemplo. Aquí es donde realmente implica algo muy importante ese tema de ese pilar, porque es cuando de verdad todos me están viendo y debo dar ese ejemplo, porque debo ser molde, modelo y ejemplo para las personas que están conmigo en el equipo, porque si las personas, yo les digo una cosa, pero actúo de otra manera, pues es incoherente. Entonces debemos de verdad actuar de la mejor manera. Por eso cuando llegamos a este liderazgo transformacional nos debemos cuidar muchísimo de dar ese ejemplo para que las personas también nos sigan y dejemos un buen legado. El cuarto pilar consiste en servir. Eso a mí me encanta, el servir. Para mí eso es lo más importante. De verdad que es maravilloso el poder servir porque uno se siente con ese amor, con ese agradecimiento, porque para mí eso es lo más importante. Yo aprendí a servir hace mucho tiempo, me encanta y para mí pues ha sido muy difícil, pero he aprendido también a recibir, porque es que resulta que uno muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo siempre era de y sirva, pero porque a mí me encanta y yo amo servir, me parece tan gratificante ver a las personas pues maravilladas con una palabra, con un consejo, así sea de pronto si económicamente están mal, con algo, para mí eso es valiosísimo, pero yo no era capaz de dejarme dar, de recibir, pero aprendí que uno también debe aprender a recibir porque es una manera de servir también. No debe ser orgulloso que porque otra persona le va a dar algo y uno, ay, no, es que me da pena, que no quiero, que tal cosa, no, porque uno debe aprender a dejarse bendecir también por las otras personas, porque uno cree que solamente es dar, 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 servir y servir y servir. Y muchas veces sin uno proponérselo porque yo sirvo porque amo, porque me encanta, no porque quiera recibir nada a cambio, pero cuando las personas le dan a uno algo, uno debe recibirlo con muchísimo amor, porque de verdad que es una bendición. Uno les corta la bendición a las personas cuando dicen, ay, no, 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 yo no quiero, a mí me da pena, yo no quiero aceptar eso. No, debe uno aprender con humildad también a recibir porque sería una manera también de servir. También en crear las condiciones para que las personas que tenemos a nuestro cargo puedan desarrollarse. Eso es lo más importante, porque pues hay personas que tienen dificultades en X o Y aspecto, entonces uno debe apoyarles, ayudarles, ponerles esas personas ahí al lado para que también se las pueda apoyar y crear esas condiciones para que esas personas también puedan crecer. Y el quinto, y el no el menos importante, pero el más bonito también, que es inspirar. Debo ser ese modelo de inspiración que la persona diga, uy, qué chévere, esta persona me inspira, yo quiero ser como esta persona porque es trabajadora, porque le mete la ficha, porque ayuda, porque recibe, porque está todo el tiempo en modo fuego, haciendo que las cosas pasen, queriendo cumplir sus sueños y no solamente sus sueños, sino el liderazgo transformacional. Recuerden que es apoyar a los demás y pensar primero en ellos que en mí misma. Y qué rico poder inspirar a otros con
nuestro liderazgo transformacional. Bueno, acá tenemos otra partecita que es este temita de los beneficios de una persona que quiere hacer el tema de la transformacional, del liderazgo transformacional. Eso, ¿qué le beneficia a uno? A uno le da una mayor satisfacción, se siente uno súper feliz de poder apoyar, de poder ayudar a los demás, de poder saber que se ponen los zapatos del otro, que uno es un empático y que realmente se ha dado lo mejor de uno para que esa personita sigan adelante. Entonces se siente una satisfacción increíble, una motivación y un compromiso que repercute directamente en la productividad, porque cuando uno está satisfecho, motivado y tiene ese compromiso, se da cuenta que los equipos crecen, porque cuando estamos en equipo y con este liderazgo transformacional, no es llegar más rápido, no, sino llegar más lejos. Entonces es cuando llegamos más lejos y ahí es cuando nos damos cuenta lo que estábamos viendo a las 8 de la noche, el tema de los rangos, el tema de ver esas personas, uy, qué chévere, llegaste a plata, llegaste a oro, llegaste a platino. Ahí es donde se repercute directamente esos beneficios del liderazgo transformacional, ver esa productividad, no solamente la felicidad de las personas de recibir un PIN, de recibir un dinero, porque pues acá gracias a Dios esos rangos, pues si uno tiene dinero, pues es porque llega al rango, ¿no? Y entonces es maravilloso porque pues uno lo ve ahí, lo nota, ¿cierto? Entonces qué chévere ver esa productividad tan valiosa al tener este compromiso. También el aumento de de la fidelidad de los empleados con la empresa, en este caso con nuestros socios, con esas personas que están haciendo equipo con nosotros, que nos están siguiendo, nos están viendo como molde, como modelo y como ejemplo. Entonces ellos se sienten más fieles con nosotros y entonces aquí no corremos el riesgo, que eso lo vamos a ver en el número 10 en el módulo número 10 que es la ética, y que uno está todo asustado, no, es que se me va a ir con otro, que se quiere ir de equipo, porque acá con este bonito beneficio del liderazgo transformacional, la gente lo quiere a uno mucho y si uno está ahí pendiente de ellos, van a ser fieles a uno a siempre. Entonces no tenemos ese problema y esa angustia de que se van a ir, de que están desilusionados, ¿no? Entonces eso nos ayuda a retener ese talento precisamente de cada una de las personas y formar un equipo maravilloso de muchísimos talentos y salir adelante y que digan, uy, qué equipo tan genial, porque ha transformado la vida de muchísimas personas, no solamente en su equipo local, sino en el nacional, el internacional, y ha sido molde, modelo y ejemplo para otros equipos. Y también evita la rotación de las personas, ¿no? Porque hay personas que se sienten desilusionadas, que no las apoyan, que nada, y lo que hacen es irse corriendo y se van para otro lado y entonces están rotando, rotando, rotando. Pues obviamente esto se ve más que todo como en las empresas, sobre todo en las empresas que manejan el tema de freelance. La gente no se siente apoyada y se va. Y aquí nos puede estar pasando exactamente lo mismo. Entonces debemos con este tema de este beneficio maravilloso de liderazgo transformacional, evitar ese tema precisamente, que sean esas personas ahí siguiéndonos y estando pegaditas a nosotros. Bueno, aquí tenemos unas personas referentes de ese liderazgo, ¿no? Ejemplos importantes que hemos escuchado y resonado en el mundo a nivel nacional e internacional. Son esos directores ejecutivos de las compañías que revitalizan las empresas y que logran retomar la rentabilidad de ellas, porque personas satisfechas y con liderazgo transformacional en todo su equipo hacen que la rentabilidad de las compañías crezca. Y aquí tenemos algunos ejemplos claros, precisamente de líderes famosos como Mahatma Gandhi, que ahí lo tenemos, era un político, una persona que realmente logró lo que se quiso poner ahí como meta, lo logró esta persona y ustedes saben y yo sé que lo conocen, para muchos de nosotros no es una persona desconocida, es una persona, un líder realmente transformacional. Tenemos a Coco Chanel, mira, ella es una diseñadora, es francesa y también logró impactar en el siglo XX
ese tema de transformar el mundo con lo que ella hace en el tema del diseño. Tenemos a Nelson Mandela, que también muchas de las personas conocemos a este líder transformacional, a Juan Pablo II, que fue uno de los obispos, a Martin Luther King también. Entonces, para nosotros no son desconocidos estos famosos que cambiaron el mundo por ser unos líderes transformacionales. Así de que les dejo la inquietud, ¿qué queremos ser? A ver, ¿queremos ser un Nelson Mandela, un Martin Luther King o un Mahatma Gandhi o Coco Chanel? Entonces, ahí tenemos esa. Bueno, pero entonces aquí les voy a dejar algo muy importante. ¿Cuál es el acto más importante de un líder transformacional? Al fomentar la comunicación abierta, debemos tener esa comunicación maravillosa con nuestros líderes, con las personas que nos rodean. Estas personas, este acto importante de un líder transformacional permite a los seguidores compartir ideas y conocimiento, no es egoísta, siempre toma lo que su equipo le dice y empiezan a llegar a un consenso. Tampoco es hacer lo que los demás nos digan, no, tampoco, pero tampoco ser autoritarios. Entonces es muy importante este acto importante de un líder transformacional. También ese acto es comunicar una visión a los seguidores. Es el acto más importante, menos importante del líder transformacional, ¿no? Pues es importante también decirles a ellos lo de la visión que tenemos en un equipo y sobre todo con un liderazgo transformacional. Los líderes transformacionales son maestros comunicadores, aquellos que enseñan a los demás y que comunican de una mejor manera, de una bonita manera, que apasionan a sus grupos y que realmente los aman y los ayudan a seguir adelante con mucho amor, porque a las personas hay que darles mucho amor. ¿Listo? Y aquí los dejo con esta frase: el liderazgo no consiste en estar al mando, sino de cuidar a las personas que tenemos a nuestro cargo. De pronto, no es que aquí digamos que no, que es una empresa y entonces son mis personas, no, pero son personas que forman parte de nuestros equipos. Entonces, no consiste en estar al mando, o sea, no debemos mandar en esas personas, sino simplemente cooperar con ellas, comunicarnos y cuidar a esas personas que las tenemos para que sean esas personas de éxito y que también tengan ese liderazgo transformacional en sus vidas.